Buenos días, bienvenidos a esta entrevista que realizamos desde Letra Fría. Le damos la bienvenida a la directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, a la doctora Ana Maray Rea Vázquez. Bienvenida, doctora. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, doctora, para hablar de un tema que ocupa y preocupa a la comunidad y se trata de la pandemia. Muchos queremos saber en qué momento nos encontramos, cómo estamos de cara a la pandemia y qué es lo que debemos hacer como comunidad, como población, para protegernos entre todos y para evitar que los aumentos o los contagios vayan en aumento. Así es. Pues bien, recuerdo que al inicio de la pandemia, cuando apenas se decía que venía en otro continente, estuve aquí para platicar. Todavía no sabíamos muchas cosas, desconocíamos el comportamiento. Así es. Que si se usaba o no se usaba cubrebocas. Bueno, había tanto desconocimiento. Ahora, bueno, ya tenemos un poquito de más información, pero como lo hemos estado viendo, COVID, a diferencia de otras enfermedades, otros virus que nos han atacado en su momento cuando tuvimos la pandemia también por influenza, pues ha sido la excepción en muchas situaciones. La primera, pues llevamos ya más de un año, mucho más de un año viviendo esta situación y realmente no hemos podido decir, ya terminó. Ya nos quitamos cubrebocas, bajamos la guardia, volvemos a la normalidad, porque realmente no es así. Entonces debemos de tener muy conscientes que es una nueva realidad, que tendremos que adaptarnos. Hemos visto cómo este virus, independientemente de continentes, de climas, de todo, ha sobrevivido. Incluso hemos escuchado algunas variantes. Entonces realmente debemos de seguir cuidándonos, debemos de estar con las medidas que estábamos al principio. Quizá al inicio era mucho por el tema de temor, de desconocimiento, incluso había pánico. Sí. Y bueno, por eso pararon muchos trabajos, paró todo, ¿sí? Ahora debemos de adaptarnos a la situación en la que estamos, pero sin dejar de protegernos. Esa es nuestra nueva realidad. Hemos visto cómo los casos, dependiendo de las temporadas, han disminuido, pero hemos tenido otros piquitos en la aparición de casos. Y si vemos esos picos, han sido regularmente secundarios a ciertos eventos, periodos vacacionales, algunos eventos públicos, ¿masivos? Eventos sociales, eventos masivos. Entonces vemos toda esta situación que pues no debemos de bajar la guardia. Y luego es muy común también, por ejemplo, ahorita que ya se está volviendo más en forma, digamos, a la normalidad, tanto en trabajos, en escuela, en diferentes actividades, hemos visto los que permanecimos en nuestros lugares de trabajo, que realmente los lugares de contagio no son ni las escuelas ni los sitios de trabajo. ¿Por qué? Porque uno llega con nuestras medidas de protección y tratas de mantenerlas en todo lo largo de tu jornada. ¿Qué pasa cuando se integran algunas personas también que venían de estar de facilidades? Pues muchos de ellos venían enfermos y vemos que en esas integraciones es cuando se han dado otros piquitos, ¿sí? Claro. Hemos visto que realmente los contagios, y nos pasó, salen de vacaciones y a veces regresan ya alguno de la familia, algún compañero regresa enfermo. Entonces, vamos continuando con estas medidas. Realmente es invitación para no bajar la guardia, porque no sabemos hasta cuándo, no sabemos cuántas variantes llegue a haber, aparte de las que ya nos han platicado, que de bien a bien no se tiene conocimiento, se están haciendo estudios, hablan alfa, delta, es beta, gamma, delta, y hay otra que están hablando que es epsilon, que no hay tanta información todavía, digamos que oficial, porque si ponemos así nada más y buscamos, pues sí vamos a encontrar infinidad, pero algo ya más oficial no tenemos, algo más formal, vaya. Entonces,
pues esto sigue ocurriendo, las cifras nos los dicen, los que estamos al pendiente día a día, vemos cómo, si bien unos días descansamos un poquito, pero sigue habiendo casos confirmados, sigue habiendo defunciones por COVID y desafortunadamente, y es tema que también quiero tocar, la ocupación hospitalaria. Para mí la ocupación hospitalaria es como nuestro semáforo, ¿sí? Eso nos da una idea del panorama en la región. Por semanas el Hospital del Grullo, el Hospital del Regional estuvieron prácticamente sin pacientes y ahorita nuevamente tenemos ocupado área COVID, que realmente aquí en el Hospital Regional de Autlán son solamente 3 camas de momento, y en el Grullo ya también comienza a haber pacientes, así como en el Hospital de La Huerta y el Hospital de Cihuatlán. Entonces, eso nos da una idea. ¿Por qué? Porque si bien hay contagios acá al exterior de personas jóvenes, personas que no tienen comorbilidades, personas que a lo mejor no pasa de una gripa, que quizá uno se toma muestra, pero 3 o 4 alrededor no pasa de ahí, ¿sí? Pero ya cuando están llegando al hospital, pues nos está hablando de que hay más casos, que quizá las personas que están llevando la enfermedad a las personas más vulnerables, pues no han parado, ¿verdad? No han tomado las medidas precautorias. ¿Sí? Doctora, hablemos de capacidad hospitalaria. Sí. Usted me dice que en el Hospital Regional de Autlán hay 3 camas para área COVID. Para área COVID. De momento, sí. De estas 3 camas que tiene disponible el Hospital Regional, en este momento, ¿cuántas están ocupadas? Las 3. Las 3. Sí. En el caso del municipio del Grullo, ¿cuántas camas tiene disponible? En este momento tenemos ocupadas 3 camas, ¿sí? Tenemos 11 camas disponibles para COVID, pero conforme se vaya necesitando, igual que la vez pasada, se va a ir haciendo la reconversión. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Aquí en Autlán solamente se dejan los pacientes graves, los pacientes que requieren intubación, y en el Grullo, en Cihuatlán, en La Huerta, se quedan los pacientes que tienen una enfermedad, digamos que moderada, que no requieren todavía de cuidados más intensivos o de una intubación. De un ventilador. Exactamente. Contamos con puntillas de alto flujo, pero bueno, son no invasivas en los hospitales comunitarios. Ahora, cuando hay un paciente, digamos que ya recuperado en el Hospital Regional de Autlán, lo que hacemos es que lo mandamos a alguno de esos 3 hospitales para que nos deje un espacio en caso de que se llegara a necesitar. Entonces, los pacientes recuperados o los pacientes no graves se van a los comunitarios, los pacientes graves se quedan en el regional. Y de momento ahorita nada más estamos con 3 camas, nos ha dado abasto. Si hubiera necesidad, pues se tendría que nuevamente ampliar como estuvimos en un inicio de la pandemia. Esperemos que no sea necesario, esperemos que sea otra pasadita, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Y en La Huerta y Cihuatlán cómo estamos, doctora? En La Huerta de momento tenemos 2 pacientes y en Cihuatlán 2 también, ¿sí? Desde que entran como probables, se están tomando en cuenta independientemente de que tengamos resultado o no. Son pacientes respiratorios. Una vez que se confirman, bueno, continúan ahí. Ya cada hospital tiene sus estrategias, tienen áreas de no confirmados, áreas de confirmados, áreas de recuperados. Ellos lo van manejando de diferentes maneras de acuerdo a cada uno de los hospitales. Y estamos en contacto, los 4 hospitales, de manera tal que si un paciente se está agravando o requiere otro tipo de atención, ya tenemos la coordinación para que se venga aquí al regional. Doctora, ¿y usted a qué le atribuye o por qué considera que existen segmentos en la población que no reconocen la información oficial como una información cierta o válida? Y que incluso cuando nosotros como medios de comunicación publicamos que hay un incremento en el número de casos, que ya se está saturando el hospital, y lo hacemos con este objetivo, pues de prevenirle a la gente y de que extreme precauciones, la gente tiene muchísima desconfianza. Así es, desafortunadamente a veces puede más alguna información no oficial, alguna información que circule en redes de lo que sea que lo oficial. Simplemente, mire, el tema de vacunación. Nos toca, y realmente es toda una hazaña, ir por vacuna, porque la vacuna tenemos que acudir por la vacuna,
tenemos que firmar desde el momento en que nos están entregando es que tengamos de lado la Guardia Nacional o Sedena para que estén verificando dosis, venirte custodiado, quienes ya acudieron a vacunarse, vi que usted acudió por ahí, ya me ven vacuné. todo el proceso, que si las enfermeras están cargando la vacuna, está el de Sedena a un lado, que si le están aplicando la vacuna, a la par del carrito va el de Sedena observando que realmente se le aplique, que no se pierdan dosis. Bueno, es de veras que es un trabajo muy extenuante, no nada más es decir, se cierra el puesto de vacunación a tales horas, es el después, es regresar la vacuna a la cámara, cuántas dosis se aplicaron, a quién se le aplicó. Y tristemente, en general, llevamos aproximadamente, de las vacunas que nos han traído, han acudido un 50-58% máximo de personas a vacunarse. Entonces, tristemente hemos regresado vacuna a nivel central para que sea reubicada en otras regiones. Y bueno, no nada más es en nuestra región, es en todas las regiones, ¿verdad? Hay grupos que cuando no les corresponde están esperando que les toque, pero ya cuando llega la vacuna para ese grupo de edad nos damos cuenta pues que no hay afluencia. A lo mejor el primero y el segundo día sí, pero los días siguientes estamos esperando que se completen las personas porque los frascos son multidosis y pues no podemos abrir un frasco si no están las 10 o las 9 personas dependiendo del tipo de biológico. Entonces ahí también es otra situación, ¿cómo le van a tener más confianza a X producto, a X comentario que a la vacuna propiamente? Yo les platico, los coronavirus no son nuevos, coronavirus ya existían desde millones de años. Ha habido eventos importantes, simplemente ahora se llama SARS-CoV-2, ya tuvimos el SARS-CoV, afortunadamente pues no llegó aquí a México. Desafortunadamente este virus ha mutado y mutó de manera tal que también los humanos lo transmitiéramos, porque hubo otros coronavirus que solamente se transmitían de animales a humanos. Hasta ahí llegaba, la letalidad en uno de ellos era del 30%, pero el humano ya no lo transmitía, se cortaba la cadena de transmisión. Entonces, desafortunadamente aquí sí mutó y pues los que no nos hemos puesto las pilas somos nosotros realmente. Entonces, sí son diversas circunstancias que se conjugan y pues que no han sido favorables para nosotros, desafortunadamente. ¿Y qué hacer ante esta situación, doctora? Yo creo que lo más importante es seguir insistiendo con la población, seguirla capacitando, seguirla informando de lo que está pasando. Desafortunadamente, hasta que no tienen a alguien muy cercano con alguna situación, con un desenlace no bueno, es cuando toman un poquito de más conciencia, pero no siempre. Entonces creo que aquí es insistir en la educación para la salud, porque vemos que la situación de protección para COVID no solamente ataca al COVID. Sin ir tan lejos, las enfermedades diarreicas también disminuyeron en el tiempo en el que todos estábamos sin saludar, con gel, con el lavado de manos. Entonces todo influye. Influenza, otras enfermedades transmisibles, no nada más son actividades propiamente para coronavirus, para COVID. Entonces sí, aquí la tarea es insistir a la población en que conozca, en que se documente, en que crea, en que tenga confianza en los servicios de salud, en que acudan a solicitar atención. El COVID no es más que como una gripa, vaya. Habrá personas que dirán, no es cierto, yo no tengo COVID, es una tos que ya tengo días y no se me quita. Pero ¿qué pasa la semana y media que empiezan que ya no tengo olor, no tengo sabor? Ahí como que les empieza a llegar la espinita si era o no era y a quién contagié. Sí. Porque se empiezan a acordar, y estuve con fulanita, y estuve con perenganita, y estuve con esta persona, a lo mejor la abuelita o la tía que tiene más riesgo de tener de presentar un caso grave por COVID. Entonces es cuando llega el pendiente. Así es de que invitarlos a que conozcan, invitarlos que así sean síntomas leves, vayan a la consulta. También no hemos dejado de tener casos de influenza.
Entonces que acudan, que un personal de la salud sea quien los oriente. En el caso que fuera necesario y que tuviéramos disponibles pruebas, se le realice la prueba, porque también acuden personas que no cumplen. Aquí nos estamos basando por definiciones operacionales y en ocasiones llegan, los revisan y bueno, es un cuadro franco de alguna infección bacteriana y bueno, se le da el antibiótico, entonces ya no se le toma la muestra para descartar. Hay que recordar que estos recursos pues son limitados y pues también tenemos que cuidarlos, sobre todo cuando hay algún brote cerrado o algo, entonces sí hay que muestrear algunos, así es de que debemos de tener también nuestras reservas y no tomarlas de manera indiscriminada, que sería lo mejor porque al ver tu resultado positivo dijeras, ah bueno, sí es, entonces ahora sí me cuido. ¿Qué pasó cuando solamente tomábamos pruebas de PCR? Se les tomaba la prueba se iba a Guadalajara, y en lo que era o no era, las personas continuaban como que normales. Hasta que no llegaba el resultado positivo, entonces sí, es positivo y como que ya me pongo las pilas. Y ahorita lo que hacemos es que se están aplicando pruebas de antígeno, son muy buenas, de hecho ya se reconocen como los resultados oficiales. En un principio del uso de estas pruebas, para que se reconociera en las estadísticas tenía que ser PCR, ahora no. Las pruebas de antígeno también son válidas. Usted sabe también que para viajar, para diferentes situaciones, la prueba de antígeno es la que nos están ahorita aceptando. Entonces para nosotros también es más cómoda porque se hace, en el momento tenemos el resultado y pues ya la persona toma más conciencia de que sí es y que tengo que cuidarme y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Y en este momento, doctora, si yo empiezo a presentar síntomas de COVID y yo creo o pienso que podría tener el virus, ¿a dónde debo acudir para que me revisen y para que determinen si me podrían o no me podrían hacer la prueba? Sí, a cualquier centro de salud. Si es aquí en Autlán, preferentemente al Centro de Salud Urbano, que es el que está en José María Mercado, principalmente, pero cualquiera de los otros dos, que son Arquitos y Gidal, pueden acudir. Ya si trajeran datos de gravedad, hay que irnos directamente a urgencias al hospital regional, pero si no, aquí alguno de estos. De hecho, aquí la estrategia es que dejan un médico exclusivamente para respiratorios, entonces él los está viendo y es como el filtro para pasar a la toma de muestras. De igual manera, en cualquier municipio de la región, a cualquier centro de salud que acudan, es la misma dinámica. Pruebas de antígeno se repartieron en todos los municipios. Como les digo, no tenemos vastidad. En ocasiones se les envía una caja por municipio, y pues una caja por municipio trae 25 pruebas, pero es lo que nos llega. Entonces sí, también hay que tener consciente esta parte de que si vamos a ir, no a todos se nos va a poder tomar, pero de menos se nos va a otorgar la orientación y el tratamiento adecuado para el procedimiento que tengamos, porque no siempre va a ser COVID. Sí, porque hay síntomas que podrían confundirse. Ahorita pues lo que tenemos que hacer es identificar qué síntomas tenemos y acudir al médico pues si nos sentimos mal. Así es. Sí. Doctora, y sobre este tema de la capacidad hospitalaria, también sobre el trabajo que hacen los trabajadores de la salud, ya anunciamos que se les va a otorgar la semana de descontaminación o de desintoxicación a todo el personal. ¿Usted considera que esto pues mejorará la salud mental de los trabajadores? Mire, yo creo que de alguna manera es un aliciente para el trabajador. Esta semana se le otorga a los compañeros que estuvieron directamente en áreas COVID, atendiendo a pacientes COVID, a lo mejor en el filtro. Un decir a los compañeros que tenemos en áreas no hospitalarias que no tuvieron contacto con pacientes, no se les otorga, pero a los pacientes que estuvieron en eso sí. Y pues de alguna manera el hecho de irte a tu casa a descansar física y emocionalmente creo que es algo muy bueno para ellos, y es también una manera de la Secretaría de Salud y de los diferentes gobiernos a nivel estatal principalmente, que es de donde viene la iniciativa, de reconocer su trabajo para que ellos ahora sí que carguen pilas y sigan adelante. Sí. Es la intención, se van a tener que estar tomando de manera escalonada porque no podemos parar los servicios, entonces todo va
todo lleva un proceso. Sí. Doctora, en este momento, en este momento de la pandemia, ¿qué municipios en la región sanitaria 7 Sí. podrían considerarse focos rojos o municipios que demandan en este momento mayor atención, dada el aumento en el que están registrando los casos de COVID? Mire, son coincidentes a los que siempre los han presentado, Autlán, El Grullo, Casimiro Castillo, desde un inicio siempre, independientemente del número de población, pero ha presentado un incremento de casos. Cihuatlán también no ha dejado de tener. Entonces, a grandes rasgos creo que esos. Tenamaxtlán ha sido otro de los municipios pequeños, pero que también nos ha dado muchos casos. Cada uno de ellos tiene sus características particulares. Por ejemplo, Tenamaxtlán nos sucedió posteriores a unos eventos de fiestas de ahí de la localidad, y sabemos que viene mucha gente de fuera, ¿sí? Entonces, en el caso de Cihuatlán, ¿cuántas personas van y vienen diario a trabajar a Manzanillo? Cada población tiene su particularidad, pero son esos los municipios en los que hay que poner un poquito de más atención. ¿Es grave en este momento, doctora? No comparado con las ocasiones anteriores, pero sí preocupa y sí nos debe de ocupar el hecho de que los casos estén incrementándose, ¿sí? Y sí pedirles a la población, recalcarles que acudan, porque desafortunadamente nos hemos encontrado casos que acuden a la consulta, pero ya acudió la esposa porque resulta que el esposo tenía síntomas porque en su trabajo había personas parecidas. Entonces necesitamos que acudan de manera oportuna para poder captarlos y para poder detener esos brotes o contenerlos, ¿sí? Incluso ya por ahí ha habido algunas empresas, algunas instituciones que nos han hablado para decirnos que tienen tal situación. En esos casos acude epidemiología para hacer los estudios y determinar si se trata de eso o no, y bueno, para que se tomen las medidas pertinentes, porque desafortunadamente no nada más son las personas de esa oficina, vaya, ellos en sus casas, y se va haciendo grande. Se va haciendo así. Sí. Sí, doctora, para finalizar la entrevista, me gustaría pedirle que nos hablara sobre las características de la variante Delta. Tenemos información hasta ahora brindada por el gobierno de Jalisco que al menos no hay ningún caso registrado en esta región sanitaria. Así es. Pero preocupa por pues la variante y por el alto índice de contagio que podría provocar. Sí, realmente no tenemos detectado aquí en la región alguna de estas variantes. Como les comentaba, todo tiene un que ver. Es importante el que estén acudiendo a atención, porque miren, por ejemplo, de estos pacientes hospitalizados lo que se manda es PCR, y las PCR sí nos dan la oportunidad de que se tipifique, ¿sí? Entonces, de estos pacientes, de esta nueva ola vaya de pacientes, vamos a tener la oportunidad de saber si se trataba o no. Entonces, las pruebas no nada más nos sirven para saber si tiene o no tiene, sino para ver qué variantes están circulando. Y efectivamente nos dicen que esta variante pues sí tiene mayor virulencia, que es muy contagiosa, pero afortunadamente, independientemente que han sido variantes diferentes, las vacunas tienen la bondad de que de manera indirecta también te protegen, ya está comprobadas algunas de ellas, que te protegen contra algunas variantes, ¿sí? Yo pongo el ejemplo con influenza, que es en donde tenemos un poquito de más conocimiento. Cada año se aplica la vacuna de influenza estacional y estamos tomando muestras de manera aleatoria a pacientes probables de influenza. Estos, por regiones, tenemos una USMI, que es Unidad de Salud Monitora de Influenza, ahora ya le cambiaron, son monitoras de enfermedades respiratorias. Se toman muestras así con hisopo y se corren no nada más para influenza, para COVID, para varios virus respiratorios. Ahí nos dan pruebas, subtipifican, y en ocasiones, por ejemplo, de influenza, que si está circulando el serotipo Victoria, pero me puse la vacuna el año que pasó y el año anterior estaba circulando Ottawa, por ejemplo,
protege, de manera cruzada nos protege. Entonces lo mismo pasa con COVID, ¿sí? Entonces, y sobre todo dejarles muy claro que la vacuna te protege de formas graves, no nos exenta de enfermarnos. Entonces, porque sí por ahí dicen, es que como que ha habido más casos y ya nos vacunamos. Les digo, a ver, espérenme, sí nos protege de, a lo mejor no nos vamos a morir de COVID, pero sí vamos a poder seguir contagiando a personas vulnerables que no se vacunaron y mandarlas al hospital. Claro. Entonces, pues esto pasa también con las variables y posiblemente haya más, no sabemos. Sí, por eso hay que estarnos cuidando y protegiendo. Doctora, nos han preguntado sobre cuándo van a empezar a vacunar a los mayores de 18 años. Sí, todavía no tenemos fecha, regularmente nos dicen un día antes o dos, cuando mucho, sí, que tenemos que ir tal día a Guadalajara por vacuna. Si se fijan a nivel estatal no vamos tan a la par, más o menos vamos iguales, pero tendremos desfaso de 1 o 2 semanas. Nos manejan que cuando mucho pudieran ser 2 semanas, pero la verdad no es algo cierto. En cuanto anuncien que llegó vacuna al estado, ya ténganlo por seguro, porque eso siempre lo sube el secretario de Salud, que en la semana ya se empieza a hacer la distribución para que se empiece a vacunar. Y va a ser el grupo más grande, 18 a 29 años. A 29 años a 29 y rezagados, años, ¿no? Y rezagados, así es. Doctora, ¿y usted cree que este porcentaje de personas que acuden será el que se mantendría en los de mayores de 18 años? Pues yo esperaría que fuera mayor, porque sí ha habido mucha insistencia por ese grupo de la vacuna, sí la han buscado mucho. De hecho, no sé si se dieron cuenta, la plataforma para inscribirnos ya está abierta para mayores de 18 y en esta última aplicación hubo la confusión de que como ya estaban inscritos sí podían acudir, ya se les aclaró que no, que nada más era para los mayores de 30. Entonces aparentemente sí muestran mucho interés, y aparte por el hecho de que hay países en los que para viajar te piden la vacuna, hay escuelas que ya para regresar a estudiar o para trabajar te piden también tu comprobante de vacunación. Entonces yo espero que sí el porcentaje sea mayor, porque lo ideal sería alcanzar una cobertura de arriba del 70-80% para decir que tenemos así como que una inmunidad de rebaño y proteger a los que por alguna causa no se vacunaron. Y eso sería buenísimo. Sí, sería excelente, porque el biológico lo ha habido, la disponibilidad también. La verdad que agradecer a los ayuntamientos y a tantas empresas particulares que nos han apoyado de alguna u otra manera, que son muchas, por eso no quisiera, aparte haría comerciales aquí, pero sí agradecerles todo el apoyo de diferentes tipos, porque no ha sido algo sencillo. Y pues agradecer sobre todo al personal de salud que ha estado trabajando aquí en estas tareas de vacunación, porque pues muchas veces ni con tiempo se les paga. Entonces, pues muy agradecidos y esperemos que sigan con ese ánimo para el grupo que viene. Y que no le tengan miedo a las reacciones. Así es. Porque yo ya me vacuné y es bastante curioso pues cómo el testimonio de una persona pues o motiva a que otros vayan o desmotiva también, ¿sí? Yo en mi caso muy particular pues no tuve síntomas muy fuertes como otras personas, y tampoco podemos garantizar que a una persona o a otra pues se le van a presentar los mismos malestares que a la otra, ¿no? Simplemente yo les platico, con cualquier otra vacuna, lo más común son las vacunas en menores de 5 años. Llevamos al niño, hay niños que como si nada, y hay niños que al ratito ya traen fiebre, ya andan bien decaídos, y que el baño, y que al ratito algún medicamento. Entonces es algo bien incierto, porque bien se dice que no hay enfermedades, hay enfermos. Cada virus, cada bacteria, cada vacuna va a actuar de manera diferente en cada organismo. Entonces también hay que tener presente eso, y como dicen, no tenerle miedo, hay que ir con la mejor actitud para esperar lo mejor de esa vacuna. Sí. Doctora, le agradezco mucho que esté con nosotros en Letra Fría para hablar sobre el panorama de la pandemia en esta región sanitaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tenga un excelente Igualmente, día. hasta luego. A usted también, que tenga un excelente día, y gracias por seguir esta transmisión en vivo desde Letra Fría. Buenos días.